acá con nosotros estos 2 días de la Semana de Innovación. Realmente estamos muy emocionados de tener a nuestros alumnos, empresarios, emprendedores, a todo el sector público, ¿no? Y en este momento justo tenemos un bloque muy importante, ¿no? Es el bloque de emprendimiento e innovación como claves para el desarrollo empresarial. Y para dar inicio, doy la bienvenida a Vanessa Sánchez Sánchez. Ella es directora general de la Dirección General de Innovación, Transformación, Digitalización y Formación del Ministerio de la Producción. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes. Realmente es un placer poder estar aquí como Ministerio de la Producción en el marco de la Semana de Innovación que justamente está liderada por nuestro CONCITEC, que es nuestro ente rector en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y en esta ocasión especial colaborando nosotros con un estudio bastante importante. Y para ello también saludamos de manera muy especial a todos los emprendedores, las incubadoras, también los inversionistas ángeles, los fondos de Venture Capital y organizaciones que están apoyando al emprendimiento que hoy nos acompañan en esta tarde. El tema de hoy es muy relevante. Vamos a hablar sobre los emprendimientos innovadores y es que en Perú nuestra historia nos dice que tenemos un ADN emprendedor, muy innovador, capaz de adaptarse, de crear y de creer, por supuesto, también en lo que va generando, ¿no? Es por ello que nosotros consideramos que, si bien nuestra cultura representa también un activo clave para todo el impulso de nuestro país, creemos que también es importante que nosotros podamos reconocer cuáles son las características de nuestro contexto, de nuestros emprendedores, y es por eso que los resultados del estudio que hoy se van a presentar, este estudio denominado Emprendimientos Innovadores, un enfoque del contexto peruano, nos va a permitir conocer estas características, pero sobre todo también generar un espacio de diálogo abierto y constructivo. Constructivo porque debemos también empezar a reconocer en cada espacio de nuestro país cómo es que podemos abordar de mejor manera nuestro trabajo y hacer que los emprendimientos puedan escalar. Como Ministerio de Producción, nosotros reafirmamos este compromiso de poder continuar impulsando innovación como un pilar estratégico que nos permita mejorar la competitividad del país. Ayer hablábamos de esa importante palabra de competitividad, un poco diferenciada de del competir, del ser competitivo, pero la competitividad nos abarcaba a todos los actores para poder sumar y avanzar juntos, para que también podamos lograr un desarrollo más sostenible, inclusive y resiliente, ¿no? Confiamos en que esta plenaria, y también acompañada de la participación del valioso panel que nos va a acompañar, pueda contribuir de forma significativa a nuestro entendimiento sobre las oportunidades y desafíos que tenemos dentro de nuestro ecosistema de emprendimiento innovador y también poder delinear juntos algunos pasos para fortalecer el ecosistema. Gracias por su presencia, gracias por esta participación activa en todas estas semanas, en especial en esta tarde, y también seguir apostando todos nosotros por un Perú que sea más innovador y más emprendedor. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Invitamos ahora a nuestro ponente principal, el ingeniero Nilo Kenji Alex Ávila, por favor. Él es director de la Dirección de Innovación del Ministerio de la Producción, abogado con maestría y especialización en diseño y modelado de políticas públicas comparadas y basadas en evidencia por la Universidad de Groningen, Pompeu Fabra y la Universidad de Oxford. También es líder coordinador del Perú ante el Grupo de Trabajo de Pymes en APEC. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí a todos. Justamente los actores de la innovación y el cambio en el país. Esta presentación constituye para la Dirección de Innovación, para la Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización del Ministerio de la Producción y sobre todo para el país un hito importante, ¿no? Porque justamente lo que buscábamos es dar a conocer un poco qué es lo que tenemos en el país y tener aspectos de caracterización importantes porque es conocimiento pleno de lo que queremos hacer. Como ya me han presentado, me especializo en el diseño de política pública y el modelado de política pública, ¿no? Entonces quería partir por este gráfico. Este gráfico es
un análisis del desempeño en competitividad de un país versus la capacidad nacional de innovación, ¿no? Lo que el país puede producir en innovación, que puede apoyar directamente en sus niveles de competitividad. Entonces, una parte importante de apoyar un nivel de competitividad para crear justamente crecimiento, empleo, salud y bienestar social es desarrollar un ecosistema nacional de innovación. Como vemos ahí es la parte central, la parte importante. Y justamente en el diseño de un ecosistema nacional de innovación vemos en esta gráfica la interacción de las instituciones, las entidades que deberían cooperar, articular, coordinar para que esto se desarrolle. Dentro de los hitos habilitantes para llegar a un objetivo de acelerar el nivel, la calidad, la eficiencia y rentabilidad de la innovación nacional, ¿no? Porque debemos medir también esos niveles, hay condiciones habilitantes y me complace ahora celebrar con ustedes que ya el país dentro de esos 3 habilitantes cuenta con un marco normativo para compras públicas de innovación. El día de ayer presentamos en un panel también y en una sesión plenaria las compras públicas de innovación y es uno de los checks de las 3 condiciones habilitantes que debería tener un ecosistema nacional de innovación. Las regulaciones de estándares flexibles consideramos que también se deben apoyar a través del conocimiento pleno, de la sensibilización que todos tengamos sobre la importancia de la innovación y también el entorno fiscal favorable, que es el motor clave para que justamente los emprendimientos innovadores, en este caso porque hay un distingo con un emprendimiento tradicional, puedan desarrollarse en el país. Y bueno, los intercambios famosos de tecnología y conocimiento, los intercambios financieros y sobre todo el capital humano son importantes para tener este motor de desarrollo que llamamos innovación. Bueno, entonces, en ese camino lo que buscábamos comprender desde la Dirección de Innovación y en el modelado del diseño de la política pública es cómo entendemos al emprendimiento y a la innovación. El emprendimiento innovador es lo mismo que, por ejemplo, hablar de una startup, es lo mismo hablar de un emprendimiento tradicional que utiliza tecnología, ¿no? Los ecosistemas son comparables el peruano al ecosistema de Estados Unidos, de Japón, de Corea, son comparables en realidad, entonces queríamos entender un poco cómo podemos realizar estas distinciones y buscamos caracterizar al emprendimiento innovador. Hay un libro muy interesante de un autor bastante conocido que es Haruki Murakami, que habla de qué es lo que hablo cuando hablo de correr. Entonces, para mí este planteamiento también era de qué es lo que hablamos en el país cuando hablamos de emprendimiento innovador. Entonces, buscábamos identificar y caracterizar de qué se trata. Y para ello nos vamos a remitir también a toda la base del tejido empresarial peruano, para tener 2 niveles, a nivel del grado de intensidad tecnológica, es decir, cuando hablemos de uso, de adopción y de absorción tecnológica, y también el grado diferencial de innovación, ¿no? Entonces, hacíamos un cruce primero para analizar en el tejido empresarial la tecnología y la innovación, y encontramos justamente, dependiendo de los grados distintos, el emprendimiento innovador al emprendimiento tradicional. ¿Qué sucede cuando el emprendimiento tradicional utiliza y adopta tecnología hasta absorberla? Pues se da el fenómeno de transformación digital. Y como consecuencia de ello incluso puede crear un spin-off que va a convertirse en un emprendimiento innovador de base tecnológica. O cuando el emprendimiento innovador acrecienta sus niveles del uso de la tecnología y crea con un factor diferencial un producto totalmente nuevo, sustancialmente mejorado, también vamos a hablar del emprendimiento innovador de base tecnológica, ¿no? Que queríamos reconocer también. Entonces, queríamos definir operativamente dónde estaríamos hablando del emprendimiento innovador. ¿Para efectos de qué? De correr el estudio que nos permitiría identificar dónde está ubicado el emprendimiento innovador peruano. Entonces, bajo esta gráfica que vamos a analizar es que no todo emprendimiento innovador tiene bases tecnológicas, porque si bien puede hacer uso o adopción de la tecnología, no necesariamente la va a crear o la va a modificar de tal forma que sea sustancialmente nuevo, ¿no? Entonces, ahí hablamos de un emprendimiento innovador donde la tecnología no es indispensable para ofrecer su producto al mercado. También hablamos de los famosos emprendimientos dinámicos, ¿no? Que se caracterizan principalmente por el potencial de crecimiento acelerado, ¿no? En este rango van a estar tanto emprendimientos innovadores que no utilizan tecnología como parte central, pero sobre todo
la aceleración se da cuando se usa o se crea, se adapta o se crea la tecnología, ¿no? En este caso hablamos de creación y adaptación con baja o alta escalabilidad. Y en este mundo interno están también las famosas startups, ¿no? Que ya son emprendimientos de base tecnológica con un potencial sobre todo para crecer rápidamente y tener expansión tanto a nivel regional y global. Entonces, con esta gráfica queremos representar también, que nos ha servido para caracterizar el estudio, que operativamente para el estudio el emprendimiento innovador va a venir a constituir una empresa en desarrollo que puede ser de una persona natural o ya persona jurídica, cuya propuesta de valor se va a basar en la innovación en el producto, ya sea este a nivel de bien o servicio, y se va a considerar para efectos del estudio, ¿no?, a las micro y pequeñas empresas legalmente constituidas en el país, ¿no?, que no tengan más de 7 años de ventas registradas. Y se va a entender, como les manifestaba, como producto al bien o servicio que va a ofrecer el emprendimiento. Esa es la definición operativa que se ha optado para el estudio y que se ha logrado caracterizar de lo que definiría un emprendimiento innovador en el país. Entonces, el estudio, para lograrlo, hemos tenido que recurrir a distintas bases de información. En este caso, se han recogido información de 16 entidades, ¿no?, y también se ha cruzado información con SUNAT. Se ha trabajado con una población de 454 emprendimientos y se ha recogido un marco muestral de 213 para correr justamente la encuesta estructurada. Aquí, si vemos a este lado, los aliados han sido incubadoras, aceleradoras, redes de inversionistas ángeles y el Venture Capital, y también la información ha sido provista por las entidades que prestan financiamiento o que realizan algún tipo de vinculación para los emprendimientos innovadores, ¿no? Entonces, como vemos, lo que buscábamos era caracterizar las dimensiones clave del emprendimiento innovador en el país para optimizar el diseño de las políticas públicas y los instrumentos que ya más adelante vamos a revisar qué arrojaba el estudio. Entonces, bueno, no es novedad, sin embargo, el estudio nos revela que la mayor parte de los emprendimientos innovadores en el país se encuentra concentrada principalmente en Lima, ya sea porque naturalmente los recursos se encuentran disponibles en la capital o porque la percepción propiamente de la concentración de recursos es justamente en Lima, mientras que pues el resto están de otras regiones o del extranjero porque también son emprendimientos que pueden haber llegado al país. En el caso de los sectores económicos, vamos a ver que principalmente el desarrollo que se ofrece está a nivel de servicios, comercio y luego manufactura, ¿no? Ahí hablamos de las exportaciones también de tecnología, principalmente en pequeñas empresas. En materia de antigüedad es importante este dato, ¿no?, que también nos revela parte importante para saber el estadio de madurez del emprendimiento innovador peruano. Hablamos de en promedio 4.4 años, o sea, son emprendimientos relativamente jóvenes que se están constituyendo y madurando en un país donde justamente nuestro ecosistema también es relativamente joven, ¿no? Y a nivel de socios, bueno, naturalmente son la cantidad de los emprendimientos que usualmente se ve a nivel de startups, ¿no?, que son entre 1 o 2 socios, principalmente el núcleo del emprendimiento. A razón del empleo, cada emprendimiento también en promedio puede tener a su cargo un promedio de 9.6 empleados, ¿no? Es lo normal para estructuras pequeñas. Una dimensión importante del estudio que también pretendía caracterizar es cómo se caracteriza el producto que se ofrece. Ya a nivel de la incorporación de tecnologías es necesario resaltar que el 97.2% de los emprendimientos ha incorporado tecnología en el producto, sin embargo no es en su totalidad, por eso hablamos de que no todo emprendimiento innovador es dependiente de la tecnología, ¿no? Algo alentador es que la tecnología de inteligencia artificial es mayoritariamente extendida en su mayoría en la mayoría de los emprendimientos, es decir, que están adoptando y adaptando la inteligencia artificial como parte importante del producto entregado, y
una parte que destaca el capital humano es que al menos el 86.5% sí cuenta dentro del equipo con investigadores y expertos técnicos que son base del desarrollo tecnológico. Ya en razón del origen de la tecnología, esto particularmente nos interesaba conocer, y bueno, los resultados son estos, ¿no? Que en su mayoría, ¿no? El 74.5% adapta tecnología, es decir, tenemos un ecosistema donde la tecnología es más adaptada que creada de 0 a 1, porque la tecnología que es creada de 0 a 1 representa un cuarto del total y además el estudio revela que es bastante costosa, ¿no? Usualmente los productos mínimos viables que se utilizan para ya iniciar operaciones, pues no rondan más de los 50.000 soles, ¿no? Y inversiones superiores a estas, que involucraría investigación y desarrollo, pues no ofrece retornos inmediatos. Es por eso que en su mayoría el emprendimiento innovador peruano adapta tecnología. Y en materia de propiedad intelectual, también es importante destacar que si bien el 14.6% ha registrado algún derecho de propiedad intelectual, en su mayoría no lo ha hecho, incluso cuando está vinculada solamente a marca y derecho de autor, ya haciendo un corte en aquellos que han realizado algún tipo de desarrollo tecnológico partiendo de la investigación y desarrollo. Vamos a ver que incluso ahí la cifra representa un 32.65%, es decir, todavía tenemos camino en la sensibilización de la importancia del registro de propiedad intelectual en el país. A nivel del desempeño de comercial y de ventas, vamos a ver que pues, los modelos de ventas más comunes que caracterizan el emprendimiento innovador es el B2B, ¿no? El de empresa a empresa, y algo alentador en general del panorama ya de la recuperación post-2020 es que la mayoría justamente experimentó una recuperación o incremento en el nivel de sus ventas, ¿no? Se habla de la rentabilidad de los emprendimientos en general. Ya a nivel de ventas internacionales también es importante destacar que justamente ya en pequeñas empresas, porque esto abarca un entorno de MIPE, las pequeñas principalmente son las que han reportado este 34.5% de ventas internacionales, ¿no? Y ya el 72% de estas pues reporta menos del 50% de sus ventas totales. Y en la generación de utilidades vemos que también cuando hablamos de rentabilidad sí hay un porcentaje interesante que está por encima del punto de equilibrio, es decir, han generado utilidad neta, ¿no? Del reporte realizado. A nivel de acceso y necesidad de financiamiento, vamos a ver que hay un alto porcentaje, justamente rondando el 80% de fondos públicos y principalmente a través de Proinnovate, que se ha destinado justamente para las primeras etapas del emprendimiento, ¿no? Llámese el capital semilla, ¿no? Que ha empezado a dinamizar el ecosistema. Sin embargo, también hay participación de financiamiento privado, ¿no? En su mayoría, al menos la mitad ha accedido a un financiamiento privado, ¿no? Y ha reportado pues, que las aceleradoras han constituido una fuente más común de ese financiamiento. Todavía, a pesar de todo esto, hay todavía una brecha de financiamiento donde vemos que hay un porcentaje del 73.7% que todavía busca mayores fuentes de financiamiento y hay un grupo en particular que es casi rondando la mitad de ellos que buscan fondos ya superiores al $500,000 de soles, ¿no? Porque entienden que todavía requieren una mayor cantidad de inversión para lograr el escalamiento. Bueno, ya aquí hemos repasado las cifras importantes del estudio, ¿no? Esta presentación constituye unas primeras pinceladas del estudio, ¿no? Propiamente también vamos a tener un espacio de la presentación formal del estudio, donde vamos a estar discutiendo en mayor profundidad cada una de estas dimensiones que se han analizado, ¿no? Pero queríamos darles en esta oportunidad una pincelada de lo que se viene trabajando en el Ministerio y que nos ayuda ¿a qué? A comprender al emprendimiento innovador peruano y a través de eso diseñar mejores políticas públicas o, en todo caso, adecuar las existentes. Entonces, cuando hablamos de la concentración en Lima, ¿no? Donde justamente entendemos que los recursos están concentrados, vamos a hablar de que también deberíamos tener una mirada independiente, pero colaborativa, de las regiones.
Y es por eso que el día de hoy, ¿no? A lo largo de la convocatoria, pues hemos invitado a las incubadoras y universidades de todas las regiones del país. Venimos trabajando justamente con las regiones otros programas para justamente dinamizar sus ecosistemas. Pero cuán importante es para el emprendimiento innovador en el país tratar de fortalecer la cantera, ¿no? Porque entendemos que hacia arriba, si bien no se encuentran todavía oportunidades de financiamiento, es porque muchas veces lo que se critica es de que la cantera no está fortalecida, la profesionalización del emprendimiento, las bases sólidas deben reforzarse, y claro, no solo en Lima, sino a nivel de regiones. Es por ello que ya sostenidamente en el tiempo se ha ido fortaleciendo progresivamente a las incubadoras de las regiones a través de Proinnovate, y también desde la dirección se está diseñando programas para fortalecer específicamente a los gestores de incubadoras, y se va a continuar el fortalecimiento de incubadoras a través del financiamiento. Otra oportunidad que vemos también es que las regiones, o en este caso las incubadoras, que son canteras de los emprendimientos innovadores, necesitan fortalecimiento de financiamiento para la constitución del producto mínimo viable, que justamente es el salto entre crear un producto que va a seguir escalando, o en todo caso que todavía requiere cierto financiamiento para mejorar la presentación del mismo. Entonces, hay un fuerte enfoque de regiones que se pretende trabajar y se va a seguir trabajando. A nivel del tamaño empresarial, bueno, constituye las micro y pequeñas empresas, ¿no? Que ya han sido parte del marco metodológico del estudio. La baja formalización de la innovación a razón de su cruce con la propiedad intelectual justamente da cuenta del nivel de sensibilización que tiene todo el ecosistema sobre la importancia de formalizar la innovación a nivel de la propiedad intelectual. Es decir, es un poco preocupante que sea un poco tan bajo los niveles de reporte del registro de marca o producto, o en todo caso también de la patente en sí misma, ¿no? Por eso que también se van a establecer vínculos formales con el organismo, en este caso que es Indecopi, para fomentar un poco más a nivel de sensibilización y quizá de instrumentos específicos que podamos generar mayor conciencia sobre la importancia de la propiedad intelectual y la innovación y el emprendimiento. También a nivel del incremento de ventas, bueno, hablamos de que es un indicador de desempeño comercial y es positivo. Sin embargo, también debemos entender que no necesariamente el hecho del crecimiento en ventas para un emprendimiento innovador, y sobre todo con foco en startups, es un indicador permanente, como sí es para el emprendimiento tradicional, ¿no? Usualmente los emprendimientos que están en proceso de escalamiento no necesariamente van a contar con el punto de equilibrio con un factor referencial de desempeño. Y finalmente, para la necesidad de financiamiento, justamente es diseñar un marco de financiamiento que arrope al emprendimiento innovador desde sus estadios iniciales, como hablaba, desde el desarrollo del producto mínimo viable, hasta las etapas de escalamiento, que hay un pequeño gap que vemos que todavía se requiere mayor recurso de financiamiento, y que pues se tienen que diseñar quizás mayores recursos canalizados en esos gaps, ¿no? Igual más adelante en el panel van a explorar justamente ya a través de distintas fuentes de actores que financian el emprendimiento innovador, cómo se están atendiendo esta problemática. Y bueno, les había comentado un poco esto a nivel de política pública, comentar que vamos a desarrollar justamente el marco de políticas más allá de Lima, ¿no? Un enfoque regional, el tema de propiedad intelectual, el financiamiento público que tiene que justamente destinar recursos desde las etapas iniciales hasta el escalamiento, el financiamiento privado, que justamente ya, esto es importante que se desarrolla en el panel, la importancia también del financiamiento privado y qué requiere el financiamiento privado también para invertir en el emprendimiento innovador peruano. Y en todo caso, justamente la diversidad de modelos, ¿no? Si bien se ha masificado el B2B, pero la exploración de otro tipo de modelos para el emprendimiento innovador todavía no es tan masivo. Bueno, con esto quisiera terminar. Igual quisiera destacar todavía finalmente el esfuerzo en general que está realizando el Ministerio a través de la Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización para tratar también de
territorializar la innovación, es decir, tratar de fortalecer las capacidades en regiones, y los quiero invitar también a muchas de las regiones que han venido acá, tanto a través de universidades como gobiernos regionales, a este proceso que justamente estamos trabajando a través del programa de innovación y emprendimiento para gestores públicos en gobiernos regionales, y también a este marco de la apertura del programa presupuestal 093, donde estamos acompañando proyectos de innovación que se han establecido tanto en los gobiernos regionales como desde las universidades para dinamizar sus ecosistemas en los territorios, ¿no? Lo cual constituye una fuente de financiamiento adicional desde el sector público. Muchas gracias. Muchas gracias, Kenji. Para dar el presente a nuestro expositor, invito a una de las líderes y gestoras del ecosistema de emprendimiento del Perú, Karen Weinberger, que es nuestra decana y anfitriona de este evento. Aplausos, por favor, para nuestros emprendedores. Adelante, adelante. Otra, con la vuelta, dice. Muchas gracias. Ajá. Kenji, tú quédate aquí nomás, ¿no? ¿Sí? Sí, ya. Continuando con el programa, vamos a iniciar el panel Oportunidades y desafíos del ecosistema emprendedor peruano. Para eso invito a Freddy Lacondo, director de la Coordinación Técnica del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, ProInnovate. Y a nuestros panelistas, Eduardo Peláez, principal del Corporate Venture Capital de Credicor. Aplausos, por favor. Carlos Ventura, representante de la incubadora de empresas Incubal Venture de la Universidad Nacional Herminio Valdizán. Aplausos. Karina Maldonado, subdirectora de Innovación y Transferencia Tecnológica de Concitec. Norberto Saca, director de la incubadora de empresas Emprende UP de la Universidad del Pacífico. Y a nuestro expositor, Kenji Alex, director de la Dirección de Innovación del Ministerio de la Producción. ¿Sí? ¿No? Allá, ok. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Agradecer a Concitec y a la Casa de Estudios de la Universidad del Pacífico por la invitación y por permitirme moderar este muy interesante panel luego del estudio que muy bien ha mostrado Kenji. El tema del emprendimiento en el Perú es clave. Somos uno de los países más emprendedores del mundo, pero también tenemos la mayor tasa de mortalidad de empresas al año, ¿no? Eso es porque, según lo que indica el GEM, porque no implementamos tecnología justamente en nuestros emprendimientos. Me acompaña hoy día en el panel Carlos Ventura, Norberto Saca, Karina Maldonado y Eduardo Peláez. Quisiera, para iniciar la ronda de preguntas, primero que nos cuenten un poco qué vienen haciendo en cada una de sus instituciones, ¿no? Cómo vienen apoyando el emprendimiento, qué estrategias, qué acciones vienen implementando para fortalecer y promover el emprendimiento innovador desde cada una de sus instituciones. Empezamos por Carlos, por favor. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en mi caso represento a Incubal Ventures, una incubadora pública de la Universidad Nacional Herminio Valdizán. El año pasado accedimos al Fondo de Fortalecimiento de Incubadoras. Nosotros desde la región venimos promoviendo el desarrollo de startups a través de programas desde la fase de idea, preincubación, incubación, y este año estamos explorando un poco de ver un programa de aceleración
Por otro lado, también no nos quitamos la responsabilidad de desarrollar el ecosistema en la región, porque parte de la responsabilidad de la incubadora es el desarrollo del ecosistema. Entonces, en base a esto, venimos promoviendo desde hace 2 años un evento en la región que busca impulsar y articular a los actores del ecosistema de la región. Este año estamos viendo sacar una marca de evento de toda una semana en la región, que es el Huánuco Impact Plus, que busca articular a los actores, que busca fortalecer el emprendimiento con innovación y sobre todo potenciar a los emprendimientos tradicionales, que es lo que tiene más en las regiones, es lo que hay más en las regiones, ¿no? Bueno, eso sería por mi parte. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Para seguir en la misma línea de las incubadoras, Norberto, por favor, cuéntanos qué vienen haciendo desde Emprende UP. Lo voy a hacer en elevator pitch. Nosotros Muchas gracias. Ayudamos a los emprendedores a cumplir sus sueños a través de formalizar y crear sus empresas. Perfecto. Ahí, perfecto. Muchas gracias, Norberto. Es interesante también ver la figura desde el lado público, ¿no?, que viene haciendo el sector público para esto. Y Karina, por favor, si nos puedes contar desde Concitec qué vienen haciendo. Gracias, Freddy. Yo me voy a tomar un poquito más de tiempo. Sí, justo Norberto te ha dejado ahí unos minutos para que puedas hablar. En primer lugar, antes de responder, quiero agradecer a Produce, también a ProInnovate por este espacio tan importante en el marco de la Semana de la Innovación. Para nosotros, desde el Concitec, valoramos muchísimo estos espacios porque nos permiten ver avances, retos y lo mejor, que son oportunidades. Para fin de aprovechar el tiempo, bueno, desde el Concitec, como todos sabemos, el Concitec es el ente rector del SINACTI, del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y nuestra labor es precisamente fortalecer este sistema, ver que cada vez sea más dinámico, garantizar de que haya unas reglas de juego que permitan que los actores puedan colaborar. Y en específico, en el tema que hoy nos reúne, nosotros promovemos el emprendimiento de base tecnológica, este emprendimiento que viene desde la academia. Y en esta tarea hemos emprendido varias actividades a lo largo de los años. Principalmente son los fondos concursables gestionados por Prociencia, a través de los cuales se financian proyectos desde investigación básica, aplicada, desarrollo tecnológico, escalamiento. Y uno de los hitos importantes ha sido involucrar al gestor tecnológico como un profesional indispensable en los proyectos desde investigación aplicada en adelante. Ya hemos generado de alguna manera esta demanda de este perfil y lo hemos complementado con acciones para fortalecer capacidades a nivel personal. Lo hemos hecho de diferentes ángulos. La plataforma Vincúlate es una muestra de ello, espero que todos la conozcan. Ofrece herramientas, ofrece recursos, formatos, contratos. Y también tenemos otras actividades de muy buena convocatoria y sobre todo con el enfoque territorial. Por ejemplo, el evento Vinculatec, que en su reciente edición, el mes pasado, se ha desarrollado en Loreto y en Cusco, con un énfasis en 4 cadenas de valor. De manera complementaria a estas capacidades, hemos emprendido una serie de acciones orientadas a fortalecer capacidades institucionales, orientadas hacia las oficinas de transferencia tecnológica o las que hagan sus veces en las universidades, en los institutos, y con base en un diagnóstico hay una serie de servicios que se van a ir implementando. También, de manera complementaria, aunque creemos que es lo medular que necesitamos ahora, son reformas regulatorias. Ya ha pasado por un diseño, tenemos reformas a nivel de propuesta, actualmente en una revisión interna del Concitec y próximamente continuará su trámite. Entonces, con todo ello, nosotros lo que buscamos es que el conocimiento generado en la academia finalmente se constituyan en soluciones y en emprendimientos y de esa manera puedan llegar a la sociedad, a las regiones y a las personas. Gracias. Gracias, Karina. Es clave la participación de Concitec en ese sentido para empujar y que aparezcan más startups, emprendimientos de base tecnológica, ¿no? Es bastante interesante lo que vienen haciendo y también lo que es clave en un ecosistema de emprendimiento es el privado, el capital privado, y por eso tenemos acá a Eduardo Peláez. Cuéntanos, Eduardo, desde Créalo, ¿qué vienen haciendo en el ecosistema? Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, Produce, ProInnovate, siempre un gusto estar en la Semana de la Innovación.
Bueno, Créalo es el fondo corporativo, el CVC, por sus siglas en inglés, de Credicorp, el Grupo de Servicios Financieros. Nosotros pertenecemos, digamos, al toolkit de Corporate Venturing, digamos, que son diferentes herramientas que tiene un corporativo o un institucional para generar innovación dentro de su modelo de negocio, dentro de sus unidades de negocio actuales, ¿no? Nosotros hacemos innovación a través de la inversión, es decir, invertimos en compañías que tengan un fit estratégico con los negocios del grupo y que puedan generar proyectos, nuevos negocios, co-crear productos a partir del apalancamiento de los recursos que tiene Credicorp. Invertimos regionalmente, Perú, Colombia, Chile y también México. Y puntualmente con relación al Perú, pues Credicorp, si bien es un grupo que se ha desplegado internacionalmente mucho, acá tiene la mayor cantidad de las operaciones y hay muchos espacios de colaboración posibles con el ecosistema, ¿no? Perfecto, Eduardo. Y me quedo contigo, Eduardo, para pasar a la siguiente ronda de preguntas, que va más enfocado ya en los retos o en los desafíos que tienen los emprendedores con los que cotidianamente pues vamos tratando, ¿no? O sea, por ejemplo, desde el punto de vista de Créalo, de la mirada de Créalo, ¿cuáles son esos desafíos que todavía tienen los emprendedores innovadores en el Perú para poder salir y lograr ser emprendimientos tal vez de nivel global, de nivel mundial? Estaba revisando un poco la información del informe. Bien interesante, la primera vez que veo un informe público que toma en cuenta consideraciones como escalabilidad o potencial de crecimiento, y eso intrínsecamente tiene, digamos, un concepto que está detrás, que es que en el mundo de Venture Capital la única forma de hacer una rentabilidad interesante es con una salida. Y normalmente la concepción o el approach tradicional de un país muy emprendedor como el Perú es generarse un autoempleo. O sea, el emprendedor peruano emprende como un mecanismo de supervivencia o de autosubsistencia y no con un approach de, oye, estoy creando esto para que luego sea invertible por un inversionista que no se va a querer quedar 30 años conmigo, sino más bien está entrando para generar un valor conjunto y luego salir juntos para poder ganar una rentabilidad relevante, que esa es la lógica de cualquier inversión en Venture Capital, ¿no? Más allá de la lógica estratégica que es muy puntual en el caso nuestro, pero entonces yo creo que un gran reto es ese cambio de mindset del emprendimiento como autoempleo o como una empresa, como mecanismo de trabajo, autosupervivencia, a hoy estoy creando un instrumento de inversión para alguien, ¿no? Y eso te lleva a un montón de consideraciones. Por ejemplo, es virtualmente imposible que un corporativo, salvo casos muy específicos, muy puntuales, y salvo que sea local, invierte en una SAC o en una SA peruana. Pues. O sea, ningún fondo institucional, family office, inversionista ángel, de ninguna parte que no sea Perú, va a invertir en una compañía local en soles. Entonces, ya ahí nomás hay un primer approach que de estructura inicial te bloquea la posibilidad de acceder a capital extranjero, porque para eso existen ya estructuras offshore que están totalmente benchmarkeadas y que se hace de una manera y que no hay que inventar la pólvora nuevamente y que están diseñadas para que una compañía de cualquier parte del mundo pueda recibir capital de cualquier parte del mundo. Tal vez Créalo puede ser una excepción porque además de un vehículo offshore con el que invertimos en las estructuras típicas en Delaware o en Caimán, tenemos un vehículo local para invertir en peruano, en emprendimientos peruanos, pero esa es justamente la excepción a la regla y no la general, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Carlos, no sé si tú nos puedes comentar también desde el punto de vista de una incubadora regional, ¿no?, que está tratando de formar un ecosistema, ¿no?, de fortalecer un ecosistema. ¿Cuáles son esos desafíos que has visto en los emprendedores? Bien, muy interesante la pregunta porque hace un par de meses creo hablábamos con Eduardo en un evento anterior, sí, en Seed Space, y hablábamos qué es lo que ellos necesitan como CVC para invertir en un emprendimiento de región, sobre todo en región, porque yo estoy en región. Y la respuesta era la calidad de startups.
Entonces, para nosotros tener una calidad de startups, primero, cambio de mindset, como ya lo mencionaban. Lo otro es desarrollar el ecosistema en la región, porque necesitamos tener un contexto, una estructura sobre el cual las startups se puedan desarrollar en la región. Porque si no hay esa estructura, no hay donde puedan actuar ellos, ¿no? O sea, es muy importante el ecosistema. O sea, si quieres que se queden en la región, tienes que darle capacidades y ambiente en la región, porque no van a salir de la región. Exacto. Y lo otro punto muy importante, creo, es retener el talento, porque hay mucho talento que fuga de las regiones, y si bien es cierto, muchos migran a Lima o a otros países como oportunidad para desarrollarse, es muy importante tener ese contexto de ecosistema en las regiones para poderlos retener, y desde las regiones poder desarrollar soluciones que sean atractivas para fondos de CVC, para Venture Capital, para Red de Inversionistas Ángeles, y estos sobre todo van a tener un mayor impacto en las regiones, ¿no? Eso es al menos por lo que he podido ver. Perfecto, gracias, Carlos. Siguiendo en la misma línea, Norberto, como parte de la incubadora, la Casa de Estudios que de repente más ha movido los temas de legislación, ¿no? En estos temas de Venture Capital, ¿cómo ves el tema con los emprendedores? Ahora sí voy a tomarme un poco más de tiempo. Dale. Cóbrate de lo anterior. Tú sabes que hace un mes estuve en una reunión con el Banco Interamericano y la funcionaria que venía de España preguntaba, ¿por qué no puedo colocar tickets de 20 millones con ninguna startup peruana, ¿no? Todas las están pidiendo poco montos, ¿no? ¿Por qué son tan chicas, ¿no? Y lo lanzó a los que estábamos en esa reunión y lo dejó como tarea. Desde hace un mes que estoy pensando el tema, y la respuesta se la voy a dar con un ejemplo de fútbol, ya que estamos eliminados oficialmente. Temas sensibles. Los temas sensibles, no, piénselo bien. Y imagínense ustedes que un futbolista peruano es como un founder de una startup peruana. Si nos jugamos entre nosotros, entre la U y Alianza, le ganamos, estamos felices, que nos ganamos entre nosotros, cuando salimos a competir afuera de la Copa Libertadores, salvo la U en este caso que estamos pasando, nos terminan eliminando rápido, ¿no? Salimos a competir la selección peruana contra otra selección de otra parte del mundo, nos eliminan rápido. Entonces, debemos dejar de pensar de jugar entre nosotros, ¿no? Entonces, los que quieren ser y convertirse en próximos startuperos deben pensar en el mundo, en viajar, en tener experiencias internacionales, ver qué hay en Startup Chile, ver qué hay en Europa. Hay programas de incubación en España, nosotros tenemos un programa con la Universidad de St. Gallen en Suiza. Tratar de tener esa experiencia de hablar, de competir, de tener el roce con startuperos de afuera, para que te abren la mente. Yo hace 3 semanas desanimé a todos mis futuros emprendedores acá de la universidad porque les hice una charla que decía más allá de los alfajores, ¿ya? Porque acá recibía chicos que quiero ser emprendedor, ¿qué cosa quieres vender? Trufas, alfajores. Digo, no los acepto. Entonces traten de pensar más allá de la caja, rocen, busquen. Ahora hay muchas más facilidades para tener este roce internacional y ver las oportunidades que hay en el mundo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Norberto. Karina, ¿es cierto que en el país la mayoría de emprendimientos innovadores no son de corte tecnológico, ¿no? O sea, ¿cómo lo ve Concitec ahí? ¿Qué estrategia está pensando para justamente apoyar también a que este flujo distinto y más complejo también de emprendimientos empiece a aparecer también en el país? Gracias, Freddy, por esa pregunta. En primer lugar, suscribo los desafíos que cada uno desde su rol ha identificado y respondiéndote, creo que hay un tema desde el Concitec y en especial de la Subdirección de Innovación y Transferencia Tecnológica que nos deja pensando y a veces no nos deja dormir, es la distancia entre la academia y la industria. De que hayan estos proyectos de investigación, de desarrollo que pueden ser excelentes, pero que no nacen con este enfoque de mercado. Entonces,
lo que nosotros hacemos para cortar esa distancia es precisamente fomentar el uso de herramientas que ya están extendidas en otros países, y creo que ahí el roce es pertinente, como los TRL, ¿no? Acá ha sido reciente su adopción, pero es pertinente porque ya los obligas desde el inicio a tener una perspectiva de mercado. Y otra complementaria, que son los RL también, que a veces no es suficiente solo con validar una tecnología, sino qué sucede cuando termina ese choque con el mercado. Y ahí es donde nosotros estamos orientando nuestro enfoque en financiamiento, en ver que los resultados esperados de estos proyectos incluyan también un estudio de patentabilidad para que se puedan proteger, porque esto es otro reto importante. La academia no suele proteger con este enfoque de comercialización, sino más bien divulgar, que cumplen otro propósito. Y nosotros lo que buscamos es precisamente fomentar esta cultura, ¿no? De que haya una protección de la propiedad intelectual y que finalmente esta, con una estrategia clara, pueda llegar a ser comercializada. Perfecto. Pasando a la siguiente pregunta, y sí, también me quedo contigo ahí, Karina. ¿Cómo ves el ecosistema acá a un mediano plazo, ¿no? Y de qué manera, desde tu punto de vista, desde tu asiento, desde Concitec, podrían fomentar a que esa mirada a mediano plazo pues logre plasmarse, ¿no? Claro, yo ahí me voy a permitir ser un poco optimista, ¿no? Nosotros visualizamos un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, bueno, donde el emprendimiento también tiene un especial espacio, más cohesionado, con actores que puedan colaborar de manera más activa y que todas las actividades estén orientadas a generar soluciones para la sociedad, con un enfoque no solo en desarrollo productivo, sino también sostenible e inclusivo. Y esta visión se sustenta precisamente en el nuevo esquema normativo que tenemos en el marco de la ley del SINACTI, donde el sistema precisamente se debe orientar a este tipo de desarrollo, ¿no? Sostenible, inclusivo, y nuestro instrumento más importante es la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que está próxima a aprobarse, con un horizonte de tiempo hacia el 2030. Entonces, confiamos que entre sus objetivos prioritarios y los servicios que va a ofrecerse en el marco de esta política, donde ciertamente participa casi todo el ecosistema, está Proinnova, Te Produce, los IPIs, podamos realmente marcar la diferencia y que en el mediano plazo tengamos emprendimientos que sobrevivan y proyectos de investigación y desarrollo que sí se constituyan en soluciones. Que se puedan convertir en startups, ¿no? En spin-offs. O sea, hay un tema de ahí de legislación que es clave, ¿no? O sea, siempre cuando hacemos algunas charlas de Proinnova te hablando sobre el emprendimiento innovador, las startups, las mismas universidades dicen, oye, pero no tenemos dónde ampararnos para hacer un spin-off, por ejemplo, ¿no? O sea, nuestros investigadores han desarrollado algo buenísimo, pero tenemos que transferirlo porque no podemos hacer un spin-off, ¿no? Y claro, o sea, pero bueno, preocupémonos en transferirlo, porque ni siquiera la transferencia todavía la tenemos muy clara en muchos sitios, ¿no? Entonces, Norberto, ¿cómo ves de acá el panorama a mediano plazo y qué podrían hacer desde Emprende UP? Sí, el tema que mencionó Kenji del financiamiento es clave, fundamental. Eso se tiene que basar, como también mencionó nuestro principal expositor del día, mucho en la formación, ¿no? Tenemos que tener buenas startups que validen rápidamente el producto. Y yo una cosa, si me permiten, de darles una recomendación a los startuperos cuando buscan fondos, los que me buscan y dicen, oye, necesito que me presentes a un inversionista ángel o a un venture capital. Y yo digo, ya, a ver, imagínate que yo soy el venture capital. Y no tienen el speech correcto, ¿no? Quieren plata porque quieren plata, ¿no? Entonces, tienen que ponerse, y esa es la recomendación, en los zapatos del venture capital. Es un venture capital, no es un donante, ¿no? Entonces, el inversionista ángel es inversionista, no te va a regalar el dinero. Entonces, tienes que ponerte en sus zapatos y ver si la empresa, el startup, satisface una necesidad
él va a recuperar su dinero o no va a recuperar su dinero, tiene una utilidad, ¿qué cosa valora tu equipo? ¿Tienes un equipo que se complementa? ¿Tú qué experiencia tienes o qué cosa traes a la mesa? Puedes traer fracasos y te muestra que eres un resiliente, ¿no? Entonces, y que yo he fallado aquí y he identificado por qué he fallado. Porque si le echas la culpa a la SUNAT, o sea, ya hay partes con un error, ¿no? A veces escucho emprendedores que vienen que han fallado, que toda la culpa la tienen los otros. Entonces, digo, si tú no haces un mea culpa, el que te va a dar el dinero no te va a dar nunca el dinero. Entonces, ¿qué cosas has aprendido de tus fracasos? ¿Qué es, por ejemplo, cómo me demuestras que no vas a abandonar el proyecto? Porque al final, si tú no has invertido nada o mucho, te desanimas o te peleas con tu enamorada, tu novia, dices ya no quiero seguir porque mi novia era mi co-founder, entonces ya no la puedo ver. Y cosas como esas, ¿no? Cosas como que igual, a veces inocentemente te asocias y dices, todos tenemos 25%. ¿Y qué espacio le das tú al inversionista que quieres pedirle dinero, ¿no? O sea, ¿cómo está el cap table de tu accionariado? Hay muchas cosas que tienes que manejar antes de ir a pedir dinero, ¿no? Y averiguar un poco qué es lo que quiere, ¿no? Si tú quieres pedirle a Créalo y vienes con una solución que no tiene nada que ver con lo que a ellos les interesa, ni te van a dar de repente la oportunidad de perder tiempo, ¿no? Entonces, preocuparse también e investigar qué es lo que está buscando el VC o el inversionista. Creo que es importante. Perfecto, gracias, Norberto. Y justamente en esa línea, ¿qué es lo que necesita Créalo? ¿Cómo ve el futuro de acá a un mediano plazo del ecosistema de emprendimiento en el país y qué podrían hacer para llegar a ese objetivo? Estoy totalmente de acuerdo y creo que un rol fundamental de las universidades y de las entes incluso gubernamentales, la verdad es que hay un montón de espacios donde se podría desarrollar ese contenido para poner, o sea, lo que se llama el readiness, ¿no? de la compañía para poder estar lista para picharle a un institucional, para picharle a un ángel, que son discursos completamente diferentes, pero con un storytelling estructurado, con un elevator pitch estructurado, con materiales bien armados. O sea, eso ya está inventado. O sea, no, en verdad está en internet. O sea, si el founder es suficientemente acucioso, debería poder hacerlo solo. Pero si es que necesita un empujón adicional, creo que ese es un valor fundamental que estas instituciones que dan más grants o programas, no a cambio de un equity, a una inversión, sino simplemente porque es parte de su modelo, es parte de su propuesta de valor, sí creo que es un valor gigante que deberían tener, porque ahí, como también mencionaban antes, en la comparativa pierde el peruano. O sea, a nosotros nos toca comparar permanentemente, queriendo sin quererlo, compañía de toda la región. Y te das cuenta de que los estadios de la mayoría de founders en diferentes verticales en general está bastante por detrás, en preparación, en capacidad, incluso en experiencia, en resiliencia, en un montón de factores que son fundamentales para darte un confort como inversionista de que ahí hay agua en la piscina, ¿no? Entonces, como Créalo, nosotros en particular somos un fondo para bien y para mal, bastante enfocado y con una temática y una tesis de inversión bien clara, que es alrededor del mundo de servicios financieros, que es un lugar difícil para emprender en Perú, porque creo que justamente la vertical de servicios financieros son las corporaciones que mejor han hecho las cosas en general, no solo Credit Corp, en realidad todas, a nivel de digitalización y desarrollo, de inclusión y del impacto de la tecnología en sus negocios. Yo más bien te diría que paradójicamente esos espacios son un poquito más océanos rojos, aun cuando la mayoría de startups son fintechs en el Perú, lo cual siempre me ha parecido una contradicción extraña. Pero bueno, hay fundamentos que también dicen que hay mucha necesidad de inclusión en servicios financieros y tal, pero bueno, en fin, yo no creo que eso sea una suficiente razón. Yo más bien diría que hay un montón de océanos azules no explorados en el Perú. O sea, esa combinación de un mercado grande, muy poco digitalizado,
que es el sweet spot para cualquier emprendedor. O sea, minería, donde además tienes un edge particular como país, agro, son las industrias más legacy, las que menos disrupción han tenido, donde los corporativos están invirtiendo menos en realmente cambiar la forma de hacer las cosas, y donde el Perú como país tiene un edge particular. O sea, yo la verdad es que todavía no llego a entender por qué no hay mucho más emprendimientos en esos espacios y siguen viendo como copycats de algo que se hizo en otros países, ¿no? De acuerdo, y muy interesante justamente, y justamente para cerrar esta ronda de preguntas, Carlos, en una región megadiversa, ¿no?, como es Huánuco, justamente estos gaps están ahí, ¿no? Están ahí y están esperando a los emprendedores que los puedan encontrar y los puedan aprovecharlos. ¿Cómo ves tú el futuro de acá a mediano plazo? Bien, al menos desde la perspectiva que manejamos en la región, es un ecosistema más integrado en regiones, un ecosistema que se integre al ecosistema limeño y regiones, y para que responda a esas necesidades, como mencionaba Eduardo, ¿no?, o mencionas, ¿no?, estos gaps, porque Huánuco es un sector agrícola y tenemos eje selva, entonces estamos vinculados a la Amazonía. Nosotros como Incubal Ventures, por ejemplo, hemos desarrollado una línea de acción que se llama Amazon Tech Lab para justo enfocarnos en esa necesidad que tenemos como región. Y por otro lado también nos preocupamos porque como universidad desarrollamos investigación, se suele sacar muchas patentes, pero muchas de estas no llegan al mercado. Entonces, como incubadora también nos preocupamos por la parte interna de la universidad de cómo llevamos esas patentes al mercado. Y nosotros empezamos de forma distinta, no nos centramos en la investigación, buscamos chicos emprendedores que vayan a hacer investigación, les ayudamos a identificar un problema, una necesidad, y sobre eso los enfocamos a hacer investigaciones. Justo ahí tenemos dos emprendedores que han iniciado así, tienen una investigación, ahora están en proceso de patente, pero que ya tienen ese know-how de emprendimiento. Los dos han ganado Fondo de Startup Perú ahora. Entonces, creo que es ver cómo podemos cambiar tal vez el proceso cotidiano que tenemos y buscar la forma de encontrar esa respuesta de buscar más patentes, investigaciones para que lleguen al mercado. Y también el rol de las incubadoras es muy importante, identificar esos gaps, como mencionaba, ¿no? O sea, ¿dónde te ubicas? ¿Cuál es la necesidad de tu región para que tú también lo potencies? Creo que sería eso. De acuerdo. Creo que, bueno, sumamente interesante, y las opiniones del panel. Nos queda un poco que tenemos todavía un camino que recorrer, ¿no? Hay todavía muchas brechas que cerrar, hay muchos gaps, pero que tenemos mucha potencialidad, ¿no? De repente no estamos explotando las zonas que debiéramos explotar más, ¿no? Como bien ha dicho Eduardo, o sea, de lo que vemos, de lo que hay, claro, hay muchas fintech de repente porque, claro, o sea, como el esquema, todas esas fintech, lo más probable es que sean de estas personas que salieron de los grandes corporativos y hicieron su emprendimiento, ¿no? O sea, que tienen todo ese know-how, etcétera. Entonces, es porque se hicieron las cosas bien ahí y, bueno, el futuro es que empezaron a aparecer startups ahí. Entonces, de repente podemos empezar a poner el foco también en temas de biodiversidad, en todo lo que el Perú es bueno, ¿no? El Perú es bueno bueno, no en fútbol, pero en muchas otras cosas, ¿no? Pero somos buenos, ¿no? Y de repente hay que poner el foco ahí, y empezar a trabajar. Se está avanzando desde la parte pública con CITEC, con todos los aliados, ProInnovate, ProCiencia, en el tema de legislación, el tema de destrabar, de dar más incentivos, más motivación a los emprendedores, pero claro, eso es solo una parte, ¿no? También hay que trabajar por el otro lado, como mencionaban, de cambiar el mindset, cambiar el chip a los emprendedores, saber que estás emprendiendo no para sobrevivir, sino estás emprendiendo porque eventualmente se lo vas a vender a alguien y ese alguien tiene que comprártelo, porque si no te lo compra te vas a quedar ahí y no vas a seguir avanzando. Entonces todas esas cosas creo que son temas que hemos detectado, que podemos ir avanzando y que dando una mirada optimista hacia el medio plazo, pues podríamos estar mejorando el ecosistema de innovación y emprendimiento
en todo el país a partir de también poner foco en regiones, ¿no? O sea, también lo que es importante y quiero resaltar es que una incubadora en una región te empieza a mover el ecosistema de manera importante, ¿no? Y eso también ayuda a que pues, empiecen a aparecer nuevos emprendedores, nuevas capacidades en todo el país. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestro panel. Invito a Alejandro Flores, nuestro vicedecano, para que pueda dar los presentes al panel, por favor. Aquí no, porque se habla poco. Y por favor, adelante con la foto de estilo con nuestro vicedecano. Me dicen que hay, pero muy poco, así que mejor no ofrecerlo. Muchas gracias. Para dar las conclusiones del bloque de emprendimiento e innovación, ¿no? Le damos nuevamente la bienvenida a Vanessa Sánchez, directora general del Ministerio de la Producción. Bien, solo para aprovechar este importante panel, primero voy a hacer una pregunta importante y si pueden hablar fuerte, mejor. ¿De qué regiones nos visitan hoy, tanto incubadoras y algunos otros actores del ecosistema? ¿Me podrían decir? Sé que está Lambayeque, San Martín, ¿quién más por ahí? Huánuco, por supuesto, Piura, Loreto, Ica, Piura, muy bien. Huancavelica, claro, ayer nos vimos, ¿cierto? Callao, muy bien, nuestro Callao. Excelente, quiere decir que sí, están muy activos, muy mirando con quién conectar y precisamente parte del resumen es esto, ¿no? Hay unas 4 palabras que he estado anotando en este panel y que, bueno, con Patricia conversando un poco al interno era, oye, este panel es tan importante como todas las plenarias que han sido descritas, expuestas durante estos días, en esta semana, todavía nos faltan unos par de días más, pero es tan importante lo que nos decía justamente Norberto, mirar hacia afuera, ¿no? ¿Cómo visionamos? No solamente lo que yo llevo, sino más bien nuevos mercados, nuevos modelos que yo pueda adaptar, nuevas alianzas. Lo otro es conectar. Tenemos tantos aliados, aquí mismo en esta sala estamos de diferentes regiones y podemos empezar a colaborar. Hoy nos alberga la Universidad del Pacífico, que es un excelente aliado también para empezar a conectar con universidades, con las incubadoras, entre incubadoras, para las empresas, para los sectores, para los territorios, ¿no? Como estamos viendo desde el Ministerio, esa concepción de poder regionalizar, cuando hablamos con esa palabra, se trata de contextualizar nuestro aporte, nuestra intervención, nuestra estrategia o el proyecto que está necesitando ese espacio territorial. Y ahí se suma algo determinante, el aprender a gestionar, a administrar lo que tenemos en ese emprendimiento que se presenta a la incubadora o que pretende incluso presentarse a un inversionista ángel, porque lo que mencionaba era algo clave, ¿no? ¿Cómo me presento a negociar? Si todavía no estoy claro cómo tengo que administrar internamente, cómo voy a distribuir mi sociedad, cómo voy a organizarme con mis socios, que podrían ser inicialmente familiares, muchos de los emprendimientos nacen así, pero luego también pueden constituirse ya con nuevos integrantes. Entonces, si desde el propio emprendimiento aún debe aprender eso, con mayor razón lo debemos hacer los actores que debemos dar soporte, es decir, las incubadoras o algunas otras redes de soporte que vamos a hacer parte estatal o parte de la academia. Y finalmente la última palabra, porque una ha sido mirar, conectar, aprender, la cuarta palabra para mí era hacer. Entonces, ya si nosotros hemos venido leyendo no solamente en la documentación que tenemos como referencia de literatura, de investigaciones, sino también de nuestros propios informes, el articular, ¿cierto? Entonces, este cierre es para invitarlos a hacerlo, ¿no? A hacer realidad nuestra articulación, nuestras postulaciones, nuestro acompañamiento al emprendimiento y sobre todo también hacer que el intercambio de información entre nosotros internamente pueda ser un hecho,
¿no? Entonces, quiero dejarles con esas 4 palabras y también invitarlos a que empecemos a escribirnos más. Nosotros desde la Dirección General siempre estamos enviándoles oficios de invitación para conectar también desde la dirección con Kenji, que es la Dirección Específica de Innovación. Y también les invitamos a los gobiernos regionales muchas veces para poder hacer ese match en las propuestas que queremos desarrollar en los departamentos y, por supuesto, con miras a también impulsar el emprendimiento innovador en el país. Así que muchas gracias y espero que se conecten más. Bueno, vamos a invitar nuevamente a todos nuestros panelistas, también a Kenji, que es el panelista principal, a nuestra decana y a nuestro vicedecano, por favor, hagan una foto grupal. Y acá tu regalito. Con la bolsita. Sí, bolsita. A ver, adelante. Creo que nos tenemos que correr un poquito, ¿no? Sí, un poquito más adelante. Ahí. ¿Entramos? Sí, un poco más. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente ha sido, ¿no?, un eje muy motivador. Tenemos muchas oportunidades como emprendedores, ¿no? Hay que tomar todas esas opciones que tenemos. Queremos invitarlos a las 4 de la tarde. Tenemos en esta misma sala el siguiente bloque, que va a ser el eje temático del Ministerio del Ambiente, ¿no?, que va a tener también ponencias, y también tenemos 2 talleres en paralelo. El taller Gestión de Proyectos de Innovación del Sector Público a cargo del señor César Augusto Herrera Camacho de la PCM, y también el taller, ¿no?, Implementación y Certificación, ¿no?, a cargo del INIA. Entonces los invitamos a un receso. A las 4 de la tarde iniciamos acá en el Juan Julio con plenaria y en los 2 talleres, y los invitamos, ¿no?, y les agradecemos también por haber estado acá, y los invitamos al retorno a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Una música de fondo, por favor. El CONCITEC les da la bienvenida a la Semana de la Innovación 2025. Estos días celebraremos la innovación, la ciencia y la tecnología como motores del desarrollo sostenible del Perú. Innovar no solo es una opción, es un compromiso con el futuro. En este espacio compartiremos ideas, experiencias y casos inspiradores de todo el país. Desde Lima hasta las regiones, desde los laboratorios hasta las comunidades, la innovación está viva y se multiplica. La innovación empieza con una pregunta: ¿cómo mejorar la vida de nuestras comunidades? ¿Cómo responder a desafíos globales desde nuestro propio territorio? Soy parte de una generación que cree en el poder de la ciencia, tecnología e innovación para transformar realidades. Hoy más que nunca debemos sumar esfuerzos. Desde el sector productivo, vemos en la innovación una oportunidad para crecer con valor agregado. Vincularnos con la academia, con sus investigadores y con las políticas públicas nos permite desarrollar soluciones reales y sostenibles. La innovación es más que tecnología, es trabajo en equipo, visión y compromiso. Necesitamos innovar con propósito y con impacto. Acompáñennos a esta celebración y sean bienvenidos a la Semana de Innovación 2025. Innovación que transforma el Perú.
El CONCITEC les da la bienvenida a la Semana de la Innovación 2025. Estos días celebraremos la innovación, la ciencia y la tecnología como motores del desarrollo sostenible del Perú. Innovar no solo es una opción, es un compromiso con el futuro. En este espacio compartiremos ideas, experiencias y casos inspiradores de todo el país. Desde Lima hasta las regiones, desde los laboratorios hasta las comunidades, la innovación está viva y se multiplica. La innovación empieza con una pregunta: ¿cómo mejorar la vida de nuestras comunidades? ¿Cómo responder a desafíos globales desde nuestro propio territorio? Soy parte de una generación que cree en el poder de la ciencia, tecnología e innovación para transformar realidades. Hoy más que nunca debemos sumar esfuerzos. Desde el sector productivo, vemos en la innovación una oportunidad para crecer con valor agregado. Vincularnos con la academia, con sus investigadores y con las políticas públicas nos permite desarrollar soluciones reales y sostenibles. La innovación es más que tecnología, es trabajo en equipo, visión y compromiso. Necesitamos innovar con propósito y con impacto. Acompáñennos a esta celebración y sean bienvenidos a la Semana de Innovación 2025. Innovación que transforma el Perú.